Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo hemos celebrado el primer cumpleaños o bautizo de nuestra hija. La fiesta fue ayer, grabamos los momentos más interesantes, pero no nos apetecía ponernos a bloguear en medio de nuestros familiares y amigos, queríamos disfrutar del momento y por eso hemos decidido contároslo hoy tranquilamente desde casa. Todavía no estamos confinados, aunque ayer vimos algo llamativo que os contaremos después. Hoy podríamos grabar en la calle sin ningún problema, como de costumbre, pero la verdad es que estamos muy cansados por todo el ajetreo y con un pelín de resaca. Además, se supone que nosotros también estamos de vacaciones, así que vamos a hacerlo un poco más relajado, aunque sea por esta vez. Bueno, en realidad lo que celebramos ayer no fue ni un bautizo ni un cumpleaños, ya lo veréis enseguida, pero utilizamos estos términos porque en muchos países occidentales no se conoce su nombre en chino. Esto puede variar bastante de una zona a otra del país. Hay lugares donde se celebra el primer mes, los primeros 100 días o primer año, y en el último caso se llama Zhou Sui. O sea, la fiesta cambia de nombre en función del periodo que se celebre. Lo normal es invitar a la gente a comer, pero puede haber diferentes tipos de ceremonias y en algunos casos de carácter mágico o religioso. Por eso yo he estado usando la palabra bautizo, porque es algo que conocemos bien en muchos países hispanohablantes y en ambos casos se trata de un rito por el que los bebés pasaban a convertirse plenamente en miembros de la sociedad. A lo mejor hoy en día en muchas partes del mundo estas cosas están dejando de ser tan importantes como en otros tiempos porque los bebés son ciudadanos con todas las de la ley prácticamente desde que nacen y es muy fácil que superen el primer año de edad. Pero hace no demasiado tiempo, tanto en China como en muchos otros países, llegar al primer cumpleaños era casi una aventura y por eso estas celebraciones tenían otro significado. O sea, era como reunirse para decirle al bebé: bueno, ya has superado esos meses tan críticos y ahora vas a ser uno de los nuestros con todo lo que ello implica. Ahora bien, en el caso de bebé tampoco es su cumpleaños, porque apenas tiene 9 meses, pero mi madre y yo decidimos que había que celebrarlo ahora. ¡Qué tramposas! Claro, es que si no lo hubiésemos hecho así, en nada volvemos a Changsha, que está mucho más lejos para nuestros familiares, y tendríamos que esperar hasta las próximas vacaciones de Año Nuevo, que serían a comienzos de 2022. Ya sé que no somos muy ortodoxos en ese aspecto, pero no somos los únicos ni de lejos, porque aquí mucha gente se mueve de unas provincias a otras y a veces no queda más remedio que hacerlo así. Antes hemos dicho que esta fiesta seguramente ya no es lo que era en la antigua China, pero también es cierto que en los últimos años se ha recuperado mucho porque hace unas décadas se dejó de practicar en parte por sus elementos supersticiosos. Dentro de esta celebración hay un rito que se llama Zhua Zhou. Zhua literalmente significa agarrar. Esta costumbre, que también podemos encontrar en otros países de esta parte del mundo y que aquí tiene por lo menos 1000 años de historia, consiste en colocar una serie de objetos que suelen representar diferentes carreras o profesiones frente al bebé o a su alrededor y ver por cuál de ellos se interesa. Se supone que los objetos que agarre podrían ser una señal de lo que será en el futuro, pero como comprenderéis, siendo el bebé tan pequeño y con los conocimientos que tenemos hoy en día, la gente no se lo toma muy en serio. En nuestro caso lo hemos hecho sobre todo porque nos parecía algo divertido o entretenido para los invitados y la verdad es que nos ha dejado un recuerdo bonito. Aunque también tenemos que decir que en China las ideas o los ideales de los padres siguen siendo muy importantes a la hora de moldear el porvenir de los hijos. Aunque esto ocurre cada vez menos, yo creo que tiene que haber todavía unos cuantos matrimonios de los que dicen: tú vas a ser ingeniero, y desde bien pequeño hasta los 18 años ahí para arriba y para abajo con la ingeniería sin parar. En el caso de Beibei tengo que decir que se notaron las preferencias de ciertos miembros de la familia porque le pusieron algunos objetos algo más cerca. Le pusieron el pincel un poco más a mano, que aparte de la caligrafía se supone que representa al mundo de los estudios, y como era de los más grandes no tardó en agarrarlo. Aunque también se interesó por el libro y por un ábaco, que se supone que está ligado no solo a las matemáticas sino también al mundo empresarial. Y cuando elige varios objetos, ¿cuál es el principal? Pues según algunos el primero que agarró, según otros la cantidad de tiempo que los tuvo en las manos y seguro que hay otras explicaciones. A nosotros ya os hemos dicho que nos da un poco igual, pero sí que pasó una cosa bastante curiosa porque el tío de Lele echó un billete de 100 yuanes para ver cómo reaccionaba Beibei. Esto también se hace en algunos lugares y pegó una pataleta que no sabemos muy bien cómo interpretar, la verdad. Quiere decir que no le hace mucha gracia el dinero
dinero, que no lo necesitará, no lo tenemos nada claro y tampoco importa a estas alturas. Ya sabéis que en mi pueblo estamos un poco alerta con los casos de COVID que han detectado a 50 kilómetros de aquí, en Jinmen. Ya llevan un par de días con los test masivos, han salido 7 casos en total, es una zona de riesgo medio, pero aquí en Dangyang de momento no hay medidas demasiado restrictivas y pudimos celebrar la fiesta en el restaurante sin problemas. En total éramos unos 40 repartidos en 4 habitaciones. Aunque algunos no quisieron venir porque tenían que pasar por zonas de riesgo o para evitar cualquier posibilidad de contagiarse, cosa que nosotros comprendemos perfectamente. De todas maneras, para entrar al restaurante también hay que seguir unas medidas. Te toman la temperatura, tienes que enseñar tu código de salud y tienes que generar el pase de la flecha en verde que os enseñamos la última vez y que demuestra que no has estado en ninguna zona de riesgo en los últimos 14 días. Y además te pasan una lista en la que tienes que poner la fecha en la que has llegado, tu nombre, número de carnet de identidad y teléfono, entre otras cosas. De manera que si luego nuestra fiesta se convierte en un foco de transmisión, saben exactamente quiénes han participado. En esta fiesta, la familia que la celebra invita, paga la comida igual que en las bodas. Pero se espera que los invitados devuelvan el gesto con una suma de dinero. Esto a veces se hace a través de un sobre rojo, pero aquí normalmente se entrega el dinero directamente o se hace una transferencia si resulta que no puedes estar presente. Y se anota por escrito lo que aporta cada uno en un cuaderno o en un libro, de manera que luego tú te puedes hacer una idea de lo que deberías darles cuando les llegue el turno y te inviten. Lo suyo es que les devuelvas lo mismo y si puede ser algo más, pero sin pasarte porque podría suponer más presión a la hora de reciprocar. Generalmente los invitados más cercanos son los que más aportan y en nuestro caso son entre 1.000 y 2.000 yuanes por familia. Si se trata de amigos, basta con unos 300-500 yuanes. Es decir, unos 250 euros, 300 dólares para los más allegados y unos 50 euros, 60 dólares para los amiguetes. Se supone que el dinero regalado, aunque en el pasado también podían ser bienes, sirven para ayudar a la familia, para darle un empujoncito económico en un momento que suele ser complicado. Nosotros de momento hemos tenido suerte con la salud de Baby, pero si hubiese algún problema, esta fiesta también podría ser una buena ocasión para recibir algo de apoyo extra por parte de familiares y amigos. En los últimos años también se han incorporado algunos elementos de los cumpleaños al estilo occidental, por así decirlo. Por ejemplo, a través de las típicas tartas, que aquí no son algo tradicional. En cuanto a menú, los restaurantes ofrecen algo especial para ocasiones como estas, igual que en las bodas. Y en agosto suelen estar a tope porque además coinciden las celebraciones de los estudiantes que han pasado el examen de acceso a las universidades y pronto marcharán a ellas, a veces en provincias o ciudades lejanas. Nosotros hemos pedido 2 ollas, una de pescado y otra de paloma con calabaza, pero no son palomas de caza, son criadas, y otros 16 platos que incluyen pollo, cerdo, ternera, marisco y todo tipo de verduras. No vamos a verlos todos porque perderíamos el hilo del vídeo, pero tengo que decir que yo no disfruté tanto de ellos por los nervios y por el ajetreo. Para mí el mejor lugar para comer en el pueblo de Lele es la casa de su tía, que cocina súper bien y más de una vez hemos pensado que deberíamos hacer vídeos gastronómicos con ella. Bueno, ¿y por qué estábamos tan ajetreados? Pues porque al ser la familia anfitriona, en principio tenemos que brindar con todos los invitados. En el pasado seguramente esto se hacía de forma más estricta y normalmente utilizando aguardiente, pero hoy en día es más flexible y puedes hacerlo con cerveza o incluso refrescos. La mayoría de los invitados eran del lado de la madre de Lele, que como sabréis los que nos lleváis un tiempo siguiendo, se divorció hace muchos años. Ella lo organizó casi todo, era un momento muy importante para presentarse como abuela y yo creo que lo disfrutó mucho. Y en cuanto a Baby, también se lo pasó bien, sobre todo con los niños que había. No sé si se ha enterado de mucho, seguramente no se acordará de nada, pero hemos capturado momentos bonitos para que los vea en el futuro si le apetece. Baby tiene la suerte de contar todavía con sus bisabuelos y aunque viven en el pueblo, no fueron a la fiesta porque son muy mayores y se cansan y estresan mucho con esas cosas. Pero el otro día estuvimos con ellos y es posible que os lo enseñemos en uno de esos vídeos verticales que subimos de vez en cuando. Como hemos comentado antes, ayer vimos algo llamativo, algo que nos preocupó un poquito, aunque ahora ya está más claro. Por la tarde, en el descanso entre la comida y la cena, Lele y yo salimos a dar un paseo con Baby por la orilla del río y
cuando volvíamos al restaurante nos fijamos en que habían cerrado una de las entradas a la zona de viviendas que hay detrás con vallas iguales que las que utilizaron en la cuarentena hace ya casi un año y medio. Y cuando las vimos pensamos, a ver si no nos van a cerrar todo a cal y canto como entonces. Pero al final se ha quedado todo en un susto porque por lo visto cerraron ese acceso por tratarse de una zona de restaurantes en la que se suele reunir gente de otras localidades. Y por si las moscas, el comité de barrio ha decidido evitar que puedan entrar a la urbanización para dejar el coche o lo que sea. En Wuhan prácticamente han terminado de hacer los test masivos a toda la población y solo han encontrado otros 9 casos, por lo que no deberían tardar en controlar la situación. En Changsha, la ciudad en la que trabajamos ahora, también hay una zona en cuarentena, pero parece que está bajo control, aunque ahora nos toca volver allí porque tenemos que hacer unos trámites, incluida la renovación de mi visado, y no sabemos cómo lo vamos a hacer porque seguramente nos tocará pasar por zonas de riesgo, y aunque lo hagas por autopista sin parar ni un momento puede tener implicaciones sobre tu código de salud. Pero bueno, todo eso os lo contaremos en el próximo vídeo si es que no pasa nada raro. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!